Hola City Friends y bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito, suscríbete, es gratis y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. La receta que les traigo hoy es una receta que has elegido tú. Mediante una votación han ganado los roles de canela. La votación ha sido en el Instagram y en el YouTube. He preguntado qué receta querías que hiciera para celebrar los 30.000 del canal. Somos 30.000, nuestra pequeña gran comunidad va creciendo cada día más y quería agradecerles. Así que esta semana la receta extra la has elegido tú. Roles de canela. Los roles de canela son un pan dulce con una miga de brioche. Deliciosos. Así que me puse a pensar cómo puedo hacer la receta. Quería que quedara con miga de brioche, quería que quedara súper suavecitos. Y bueno, ¿qué receta tenía yo que era así? Los panes de brioche con 5 ingredientes, súper suavecitos, súper deliciosos. Así que he cogido esa receta y la he adaptado a los roles de canela. Y han salido espectacular. Si no has visto la receta, por aquí te dejo la tarjeta y te lleva directamente. Esta receta tiene una miga espectacular y pocos ingredientes. En esa ocasión la hacía con el mix comercial, pero esta vez lo hago con mix casero, que también lo di en esa ocasión. Y te muestro cómo puedes hacerlo con mix casero, puedes hacer los roles de canela y también utilizar la receta para hacer unos brioches, unos panes de brioche espectaculares. Espero que les guste y ahora sí, comenzamos. Necesitaremos 100 ml de leche o agua o bebida vegetal del gusto, 30 gramos de mantequilla o margarina derretida. También podemos utilizar aceite, 2 cucharadas, una cucharadita de azúcar morena. Mezclamos todo esto y vamos a verter 2 cucharaditas de levadura seca, 5 gramos. Mezclamos bien y dejamos reposar unos 15 minutos aproximadamente. Mientras mezclamos las harinas, 110 gramos de almidón de maíz o maicena, 40 gramos de almidón de mandioca, yuca o tapioca, 4 cucharadas alrededor, y 25 gramos de harina de garbanzo, 2 cucharadas. Una pizca de sal y una cucharadita de polvo de hornear, 50 gramos de azúcar morena, puede ser blanca también. Mezclamos bien le agregamos una cucharadita de goma Santana, importante para la elasticidad. Vertemos la mezcla de la levadura sobre los secos. Así, miren, tienen que verse así, como si estuviera cuarteado, como si estuviéramos haciendo suero de leche o algo así. Si no se ve así, puede ser que la levadura no esté funcionando bien. Tiene que fermentar la levadura. Mezclamos bien hasta ver la textura de cómo va a quedar. Miren, en mi caso quedó así. Si fuera una masa con gluten, pues estaría bien porque tiene gluten y después crece y está manejable. Pero en los panes sin gluten he aprendido que mientras más líquida y más pegajosa, mejor y más suave queda el pan. O sea que le falta un poquito más de líquido. Así que le he hecho poco a poco el líquido. En mi caso, solo bastó con una cucharada más de leche y listo, para lograr la textura pegajosísima, así como esta que te muestro aquí, que quería lograr. Sí, esto es inmanejable, esto no forma los panes como vas a formar un pan, ya verás más adelante. La masa sin gluten también, en el crecimiento, en la fermentación, tiende a resecarse. Es por eso, mientras más líquida, mejor. Miren, hacemos una bola, una forma de bola y dejamos reposar unos 30 minutos aproximadamente. Una vez que haya reposado, vertemos un poquito de
harina de arroz, que está muy bien para amasar, y vertemos nuestra masa. Hasta este punto se ve un poquito menos líquida que la otra, que sí. Le ponemos por arriba un poco más de harina de arroz y la aplanamos con las manos. Esto nos va a ayudar a estirar la masa, que vamos a hacer ahora con el rodillo. También el rodillo le echamos un poco de harina de arroz. La vamos a estirar en una forma rectangular, lo más rectangular posible. Bueno, para ayudarme a que quede lo más rectangular posible, utilizo una paleta estas de metal y miren, hago esto con los bordes y así queda lo más rectangular posible. Lo puedes hacer también con una bandeja, con un plato plano. Ahora vamos a preparar el relleno. Necesitaremos 2 cucharadas de azúcar morena o blanca o la que tengamos, media cucharada de canela, mezclamos bien, y 3 cucharadas de mantequilla, margarina, lo que tengamos en pomada, suavecita. A mí se me olvidó sacarla a tiempo y estaba un poco fría, así que por eso he tenido problemas a hacer el relleno. La calenté con mis manos y bueno, al final terminé mezclando y salió bien. Vertemos la mezcla que hemos preparado de la canela y el azúcar y la mantequilla sobre la masa. Y vamos a proceder a enrollar la masa. Enrollamos bastante apretado para que queden varias vueltas y queden esas vueltas tan bonitas que se hacen en los roles de canela. Con mucho cuidado porque la masa todavía es pegajosa. Miren, ¿ves cómo se me ha roto? Pero si se rompe, pues haces lo que he hecho yo aquí. Lo vuelves a pegar y sigues. Así. Cuando terminemos, apretamos un poquito con las manos, así como estoy haciendo ahora. Perfecto. Cortaremos los pedazos con un hilo, si tenemos. Yo estoy haciéndolo con un hilo dental, porque esto nos asegura que queden los pedazos así, ¿ves? Más perfectos. Y que no, como nuestra masa es bastante pegajosa, pues cortamos los pedazos que queden con la forma y que no se quede pegado del cuchillo o algo así, un pedazo de masa. Así que quedan más redonditos y la forma más bonita. Lo colocamos en el molde que tengamos. Yo quería que se juntaran todos, así que los coloqué pegados todos en un molde redondo. Puedes colocarlos como idea en un molde de magdalena si quieres. Dejamos reposar de 2 a 3 horas dependiendo del clima. Importante, puede ser más o hasta que doble el tamaño. Mira cómo se han pegado los roles de canela aquí, ¿ves? Miren cómo han crecido. Y miren esta bomba que les estoy mostrando que se hace. Ese es el gas que libera la levadura cuando crece la masa. Yo los estoy untando con un poco de leche, pero si quieres puedes cocinarlo tal cual. Horneamos 180 grados 20-25 minutos en horno eléctrico. Puede ser más dependiendo de la potencia, puede ser menos si es un horno de gas. Así que pendiente, hasta dorar y los sacamos. Miren qué bonitos han quedado. Yo los cubro inmediatamente porque sabes que esto ayuda a que quede suavecitos los panes por arriba. Y esto es un pan, los roles de canela son panes dulces. Mientras se enfrían, pues voy preparando la crema que va por arriba. 2 cucharadas de queso crema más 2 o 3 cucharadas de miel. Mi crema, la crema normal, se prepara con azúcar glass y mantequilla y todo esto. Le echamos un poquito de leche aquí, pero yo he decidido que eran los ingredientes que tenía y lo preparé así. Pero puedes preparar agua y azúcar glass para los que no puedan consumir lactosa, o con queso crema sin lactosa. Lo desmoldo. Ahora le ponemos la crema por arriba. Miren qué delicia. Ya van a ver los suavecitos y la miga que tiene por dentro, espectacular. Y el olor a canela por toda la casa, imagínenselo. Miren, así han quedado de bonitos y deliciosos estos roles de canela, cinnamon rolls.
Miren lo suavecito que están, qué suave, qué rico. Ahora miren por dentro. Miren cómo se deshace, miren esta miga tan espectacular. Perfectos. Ahora nos los comemos. Espero que les haya gustado. Y para los golosos podemos echarle mucha más crema. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado esta receta que han elegido ustedes. Si es así, dame un me gusta, un like, suscríbete si no te has suscrito al canal y comparte con alguna persona que creas que puede serle de utilidad a la receta o que le gusten los roles de canela. Recuerda, este sábado, nuevo vídeo, una nueva receta que está deliciosa, no te la pierdas. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante. Espero que estés bien.